Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su programa Gnosis Siglo XXI, programa que se transmite a través del Centro Gnóstico Cristiano Uriel. Hoy les acompañamos Tomás Tobar, Adriana Guenaga, en los controles Leonardo Rivera y esta servidora Beatriz Fernández. Sean todos bienvenidos. No te hagas daño, no comas mal, aliméntate saludablemente, consume frutas frescas, verduras, semillas, jugos naturales, agua mineral y cereales integrales. Suelta la harina blanca, la carne y el azúcar. Ya te diste demasiados gustos. Suficiente daño ya le has hecho a tu sagrado cuerpo. Comienza a cuidarlos y amarlos. No te hagas daño. No pienses en negativo. No contamines tu sagrada conciencia con pensamientos tóxicos, con recuerdos del pasado que ya murió o anticipando un futuro que no existe. Cada pensamiento negativo intoxica tus células y afecta tu sistema nervioso, generando emociones dañinas y por consecuencia una salud de muy mala calidad. La salud de nuestros cuerpos, por lo tanto, es integral en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Equilibrar nuestra salud significa hacer ejercicios, aprender a respirar, tener emociones sanas y cuidar nuestros sueños. Hay ciertos alimentos que influyen en el sistema nervioso, ayudan a equilibrarlo. Por ejemplo, los frutos secos, el chocolate negro, ese chocolate negro sin azúcar que es más natural. Las bananas, porque producen serotonina y melatonina. Esto ayuda a que nuestro cerebro tenga un mejor funcionamiento. Los cereales integrales calman el cerebro y dan paz. La lechuga también ayuda a equilibrar nuestro sistema nervioso. Podemos preparar las infusiones que ayudan a equilibrarnos, a relajarnos, como la valeriana, la melisa, el tilo y la pasiflora. Amables radioescuchas, recuerde que es mejor prevenir que lamentar. En el Evangelio según Mateo, el propio Jesús nos da la clave de este primer mandamiento y su elemento central, el amor. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Le preguntan los discípulos. Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La primera parte del mandamiento, amarás a Dios, en realidad pues significa que debemos amarlo todo. No hay una cosa que no se deba amar más que a las otras. Así que esta parte se puede sustituir como, por ejemplo, amarnos todos, amar a la vida o simplemente amar. La segunda parte, sobre todas las cosas, quiere decir que las cosas existen, de que Dios es importante para nosotros y esto deja a las otras en segundo plano. Esto, sobre todas las cosas, no se refiere a Dios como ser, sino como el acto de amar. Es decir, que este primer mandamiento no nos está diciendo que todos los seres existentes hay uno y que es superior, sino que todos los actos que podemos hacer, amar, es lo más importante. Bien, el tema al cual nos vamos a referir en esta tarde hace referencia a la caridad. La caridad
siendo una virtud del alma. Pero ¿somos nosotros en realidad seres caritativos? ¿Cómo podemos distinguir entre un acto caritativo y uno que realmente no lo es? ¿Cómo podemos distinguir entre la caridad, las obras de beneficencia? ¿Sí? Nosotros sabemos que las enseñanzas nos enseñan a amar, a dar, a compartir. Sin embargo, no negamos la indolencia en la cual hoy en día esta sociedad está sumergida, que cada día pues somos más egoístas, más pendientes de nosotros mismos, de nuestras necesidades e incluso de nuestro pequeño núcleo familiar. Sin embargo, afuera vemos niños hambrientos en la calle, jóvenes metidos en la droga, las mujeres, los padres de familia en situación económica muy fuertes, muy duras, pasando hambre, necesidades. Vemos todo tipo de miserias y aún así nosotros nos creemos caritativos. Profesor, ¿cómo podemos nosotros expresar esa caridad un poco más hacia esta sociedad doliente? Bueno, ante todo, tenemos que comprender que la caridad es como un perfume delicioso en las cuales cuando el ser humano lo puede inhalar, pues le produce una alegría en su corazón, una felicidad. Siempre he citado este ejemplo que el ser humano nació es para servir. Y la naturaleza nos da el ejemplo de eso. Por ejemplo, cualquier árbol, él nació para servir a la humanidad. Él da las flores, da sus frutos, su alimento, nos entrega su sombra, el oxígeno, y cuando se sacrifica ese árbol nos entrega su madera, es decir, muerto y sigue sirviéndole a la humanidad. Y así, toda la naturaleza fue creada para el servicio. Entonces nos da el ejemplo de que nosotros hemos nacido para servir. Así como nos servimos del agua, del sol, de los nutrientes que nos porta la madre tierra, nosotros también debemos de servirle a la humanidad de una u otra manera. El tema pasado habíamos hablado sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia y habíamos mencionado que son 3 aspectos que debemos de vivir de instante en instante, como es el morir, el nacer y el sacrificio. Y la caridad hace parte de ese sacrificio. Muchas veces nosotros solamente nos sacrificamos, le servimos a nuestra familia, a los hermanos que están dentro del grupo o el entorno espiritual, pero muy difícil le servimos a todos los seres humanos. Debemos comprender que la humanidad es la familia entera, es decir, nosotros habitamos un planeta donde la familia se le llama ser humano. No importa el color, lo que ejerce la profesión, ni su creencia, sencillamente son seres humanos. Estamos conectados por la misma energía, que es la energía de Dios. Por lo tanto, como dijo aquí Adriana, servirle a Dios es servirle a la humanidad. La caridad es un medio para servirle a Dios, para expresar amor. La caridad es el medio que tenemos como un humano y como deber de ser humano de servirle a otro ser humano. Desgraciado de aquel que nace y muere sin saber para qué vino la existencia.
Bueno, una cuestión, profe. Bueno, más bien, Adriana. Resulta que muchos de nosotros creemos o sentimos que necesitamos tener una situación económica muy abundante, ¿sí? Para ayudar a los demás. Pues, Adriana, ¿puedes explicarnos en realidad es la caridad meramente algo económico? Bueno, básicamente creo que nada lo que tenga que ver con dinero nos hace feliz. Esta semana tenía una situación económica y, a la cual apelé y pregunté a la persona el por qué el valor. Entonces, obviamente, estas alzas de pronto de dólar, esas situaciones que se nos presentan, nos hace aumentar todo para que nosotros nos sometamos a un sistema de locos. Y decía, realmente esto nos hace feliz, y recordé, prácticamente estamos otra vez en otra pandemia, es decir, estamos en una pandemia económica donde necesitamos estar equilibrados porque eso nos asusta. Y yo veía la situación de una persona que de pronto maneja a diario todo lo que tiene que conseguir su comida, y una persona que de pronto está trabajando, tiene un empleo, recibe un sueldo mensual y toda esa cuestión, y vive tan infeliz. Yo le dije, o sea, entonces realmente nosotros, ¿a qué le estamos trabajando? ¿Realmente eso nos hace feliz? Entonces es como, ¿cómo podemos nosotros apoyar a la sociedad? A eso es lo que quiero llegar, porque muchos de nosotros echamos la culpa a las situaciones, al gobierno, pero realmente no buscamos internamente qué es lo que está pasando entre nosotros. ¿Y cómo podemos nosotros ayudar? Desde casa se puede comenzar nosotros a establecer normas, cuidado, para que nosotros como padres podemos entregar hijos a una sociedad como un grano de arena, pero esos granos de arena que sean de oro, ¿ya? Entonces, eso también le llamamos caridad. Hay tanta gente que necesita, y a veces no necesita dinero, sino una palabra que los haga afrontar una situación a la que se está presentando, y realmente todo es mental, todas las cosas pasan. Y realmente cuando se presenta una situación, lo único que sé es que nos están midiendo. Es que en ese momento a nosotros nos miden qué tan capaces somos, y esas situaciones nos hacen más grandes. Entonces, a través de la caridad, no es solamente ayudar al hambriento o ayudar, sino ayudarlo a salir de esas situaciones en las que se presenta. La caridad no tiene nada que ver con dinero. Es una situación que a veces muchas de las personas cuando ayudan publican, dicen que ayudan, o cuánta gente que de pronto que está bien económicamente recibe ayuda y ni siquiera la comparte. Entonces, la ayuda o la caridad que nosotros necesitamos como sociedad es una caridad consciente y que esté muy apegada a esa parte espiritual, para que nosotros podamos equilibrarnos y que esta sociedad comience a cambiar. Bueno, me llama la atención, y lo hemos mencionado aquí, tanto tú, Adriana, como el profe, la palabra caridad consciente. Pongamos ejemplos. Por ejemplo, una persona regala algo a otra persona que lo necesitaba, por ejemplo, y esa persona se lo comenta a todo su grupo familiar, a todos sus vecinos, a todas las redes. ¿Ya? ¿Acaso eso será caridad? Por ejemplo, entonces, si otra persona hace una obra de beneficencia, da un donativo para X o Y corporación que ayuda a los niños desamparados, por ejemplo, y esa persona pues lo hace en forma anónima, ¿cuál de las dos será la caridad consciente, profesor? Antes de que entre Tomás, de pronto, ¿a qué le llamamos caridad consciente también? O sea, no tiene nada que ver con dar, o sea, porque nosotros podemos dar, pero muchas veces cuando nosotros damos, siempre esperamos algo,
¿ya? Y es muy diferente cuando tú das de corazón, y a eso es lo que llamamos conciencia, que estamos para servir, estamos para dar, porque vivimos en una sociedad, en un planeta donde todos somos iguales, donde todos necesitamos de todo y también necesitan de nosotros. Entonces es un ecosistema donde todos tenemos que salir adelante y la sociedad lo necesita. Entonces, esa caridad consciente está más relacionado con el servir sin recibir nada a cambio. Porque muchas veces decimos, ay, yo que le di tanto, o ya tanto que me esmero por darle, y a la final mira cómo me paga. Entonces, ¿qué dio? Bueno, entonces sería, pues para llegar a ese punto que no tocaría hacer, ¿verdad? Dicen los sabios, las personas que han llegado a ciertos niveles de conciencia, que lo que hace hermoso un árbol son sus flores, y después de las flores vienen los frutos. Es decir, si un ser humano se mide como un árbol, lo que lo hacen hermoso son sus virtudes, esas son sus flores, y su fruto es la expresión de esas virtudes. La caridad es una virtud del alma. ¿Cómo nosotros podemos lograr a ese punto que se convierta nuestras acciones en virtudes? Es obvio que tenemos que buscar dentro de nosotros qué es lo que mantienen atrapadas esas virtudes. Por ejemplo, nosotros cuando el vecino le va bien, sentimos como que tristeza, sentimos como que rabia, dolor. Sentimos dolor. Es decir, esas cosas no permiten que el árbol exprese sus flores. Si nosotros desintegramos todos esos elementos, obviamente que va a nacer en nosotros la alegría por el bien ajeno. Y vamos a sentir la felicidad por servir. Es decir, que la primera obra de caridad que podemos hacer es cambiar nosotros mismos. Cuando nosotros desintegramos dentro de nosotros esos elementos que no nos dejan que esas virtudes resplandezcan en nosotros, entonces vamos a hacer obra de caridad inconsciente. Pero cuando nosotros desintegramos esa parte y esa virtud aflora, entonces las obras de caridad va a ser consciente. Ahí surge entonces lo que dice el maestro: una sola ley doy, que nos amemos unos a los otros. Es que el servir es una ley, es decir, el servir es algo que debemos de hacer todos los seres humanos, porque nosotros nos dieron un cuerpo físico, nos dieron el alimento, nos criaron, todavía nos sirven, nos dan el alimento, la madre tierra, pero nosotros no damos absolutamente nada. ¿Cómo nos hacemos conscientes de esto? Cuando trabajamos esa parte. Ahora mismo la caridad se ha convertido en un negocio para el político, para las iglesias, para aquellos que quieren hacerse famosos, y aquellos que quieren enriquecerse toma la caridad como un medio de hacerse famoso y un medio de obtener beneficio económico. Sí. Porque muchas personas de buenas intenciones regalan, donan, y aquellas entidades que se encargan de coger esa obra de caridad y llevarla a las manos a quien la necesita, lo que hace es que utiliza eso para su propio beneficio. Es decir, que son mecanismos que utiliza la caridad, pero inconsciente. Lo que tratamos de llegar el mensaje a través de este programa es que tenemos que hacer la primera obra de caridad, y es trabajar sobre nosotros mismos. Ese se llama obra de caridad, acto de amor. Eso se llama sacrificio por la humanidad. Todas las religiones deberían unirse por caridad. Si realmente las religiones están diseñadas para predicar el amor, que lo exprese a través de la caridad. Cuando alguien señala a otros, ¿sí me explico? Eso es falta de caridad. Cuando alguien ataca a otras religiones, ataca a otro político, ataca a otras entidades, eso es acto de ausencia de caridad. La caridad es, digamos, son las acciones conscientes a favor de la humanidad.
Eso se llama caridad. Acciones conscientes para beneficiar y calmar el dolor de otros seres humanos. Usted sabe la miseria que hay en este planeta, el hambre que hay en este planeta. Sí, Usted sabe la enfermedad que hay en este planeta, la contaminación. Nosotros no tenemos obra de caridad ni por nuestro propio planeta, lo estamos contaminando. No somos caritativos con nuestra familia, contaminamos la casa. En fin, cuando nosotros nos hacemos conscientes y trabajamos nuestros agregados psicológicos, obviamente que se va a expresar en nosotros esos actos de caridad. Por lo tanto, pues es necesario que nosotros, dentro de nuestro trabajo, así sea como discípulo gnóstico o cualquier tipo de religión, si nosotros queremos tener bondades económicas, nos toca ayudar económicamente a otras personas. Si nosotros queremos tener bondades de salud, nos toca ayudar la salud de otras personas, porque la caridad es el medio que nos permite alcanzar la felicidad. La caridad es el medio para pagar nuestras deudas. Es la oportunidad que tiene el ser humano para servirle a Dios a través de la caridad, a través del sacrificio, y no servirse a sí mismo. La caridad va más allá del dar y hacerse fotografiar. La caridad son actos de conciencia que debe expresarse en todo ser humano como esa flor deliciosa que le expresa la belleza a la humanidad. Y como tú dijiste ahorita, no se requiere tener dinero para hacer una obra de caridad. Nada más la acción que tú tienes ante los demás es un acto de caridad. Cuando tú desintegras, por ejemplo, la ira, tú eres caritativo con tu familia, porque ya no vas a explotar con esa ira y no vas a hacer ese daño con esa familia. Es decir, es una expresión de amor con la familia. Cuando tú desintegras el odio, cuando tú desintegras la codicia, ya tú vas a sentir alegría por el bien ajeno. Ya tú no vas a sentir el dolor, y todo eso son actos de caridad. Hay que tener en cuenta que la caridad que normalmente la gente practica es muy subjetiva. Hay que ser más objetivo en ese sentido y vamos a llegar al punto real, y es precisamente trabajar sobre nosotros mismos. Bueno, enviamos un saludo muy especial a las personas que nos ven en las redes: Mónica Espinosa, Doris Acosta, Edgar Reina, Diego Botero, Salvación Luz, Fredis Puello, Jesús Posada, Hugo Acosta, Leonel Santos, José Rodríguez, Guillermo Moscoso, Luis Arteta y al equipo de Difusión Social Colombia e Indoamérica, SAW. La caridad consciente es el bálsamo milagroso que puede consolar nuestros adoloridos corazones. He ahí un efecto, una consecuencia, y por medio de esto nosotros podemos confirmar que un acto caritativo fue consciente, pues en el corazón se siente ese bálsamo, esa alegría por el dar. Pero existe una forma muy especial en la cual nosotros debemos practicar la caridad, y como estudiantes de esta senda estamos obligados, y es a través de ese tercer factor del sacrificio, entregar las llaves, entregar el conocimiento a las personas que se encuentran en miseria, en enfermedad, en abandono. Esta es la llave que los va a ayudar a ellos a salir de la miseria, de la pobreza, de la enfermedad, como nos enseñara el venerable Jesús el Cristo, enseñar a pescar en vez de dar el pescado. Esta es una forma consciente en la cual nosotros podemos ayudar y reflejar esa maravillosa virtud que es la caridad. Bueno, tú hablando un poco de la miseria, es muy importante esto, ¿no? Porque hay dos tipos de miseria, la externa y la miseria interior. Sí. Pero ¿cómo nosotros podemos llegarle a la miseria interior si no hemos podido trabajar la nuestra y sobre todo no hemos podido tratar de ayudar la miseria exterior de otras personas? Sí. Cuando tú, por ejemplo, hay casos muy, muy especial. Si tú quieres experimentar la felicidad, el único camino es darle felicidad a otras personas. De esa manera tú puedes experimentar la felicidad. Cuando tú, por ejemplo, hay alguien
que tiene mucha hambre y tú le vas a hablar de gnosis o de aspecto espiritual, no te van a escuchar. El hambre no le permite hacer eso, porque es que hay necesidades. Cuando tienes la oportunidad de tú dar algo y le baja el hambre, la persona se abre a escuchar, tiene autoridad para hablarle de espiritualmente. Es decir, por eso existen dentro de la norma la obra de caridad. O sea, no podemos evadir esas cosas. Solamente la gente se han quedado, como siempre he repetido las mismas cosas y siempre las seguiré repitiendo, la gente se ha quedado en rituales, pero el acto consciente de servir pocas veces lo aplicamos. Sí. Es decir, es muy poco los grupos que se dedican a buscar, a hacer compra y dársela a la gente pobre. Es muchas veces que la gente se dediquen a dar medicamentos gratis para que las personas se curen, se sanen. Muchas veces hacen campañas de salud para las personas que se beneficien. O sea, solamente nos quedamos encerrados a escuchar conferencias, a escuchar rituales, pero la humanidad que está afuera tienen hambre, tienen necesidades, son habitantes de las calles, tienen problemas de las drogas, problemas del alcohol, y esa gente está abandonada. Entonces, ¿qué papel jugamos nosotros como discípulos gnósticos? Si no somos capaces de crear una obra de caridad, ¿cómo va a llegar la gente a la gnosis? De hecho está que por eso muchos grupos está lleno de pura gente ya de edad, no hay gente nueva, porque se ha perdido la acción consciente. Nos hemos quedado solamente con tener el grupito y hacer los rituales y las cosas que normalmente hacemos, pero no pasamos más allá de la frontera. No ayudamos a la gente. Es decir, cómo la gente, vamos a tener la autoridad para hablarles de las cosas espirituales, las cosas de Dios, de las cosas sagradas. Si la gente tiene hambre, tenemos que aprender primero a hacerle útil a Dios a través de un beneficio externo para que ellos puedan abrirse a escuchar las cosas espirituales. Sí. Eso es obvio. Entonces, tenemos ahora la oportunidad de hacerlo, ya que hay tantas necesidades. Es el momento de nosotros demostrar que si solamente somos servidores de nuestro ser, a través del servicio y a través de la obra de caridad. Bueno, hay muchísimas formas para que nosotros como seres humanos pues nos unamos, y si somos un poquito reflexivos vemos que cuánta gente mala puede haber en el mundo, profesor, en comparación con la gente buena, entre comillas. Entonces es necesario es necesario que todos los miembros de iglesias, los devotos de todas las escuelas religiosas, los obreros, nos asociemos, cada persona, a trabajar por todos aquellos que se encuentran en conflicto, en necesidad, en miseria. Hoy en día existen las redes, los medios, a través de los cuales realmente se hacen obras de caridad y se recaudan fondos, se motiva a las personas a pues participar para obras de beneficencia. Entonces es necesario que nosotros seamos un poco más conscientes a nuestro alrededor, empezando por ese círculo más cercano, ¿sí? El barrio, la comunidad, para que en realidad nosotros busquemos conscientemente hacia dónde enfocar esas ayudas. Bueno, es muy importante trabajar esa caridad consciente, porque no solamente está el que ayuda inconscientemente, sino también el que recibe inconscientemente. Me hace recordar una vez cuando yo viví 6 meses fuera de mis papás, pero todavía seguía mantenida de ellos. Y muchas veces pasaba por un lugar donde su economía o su forma de poder salir adelante era a través de una ciénaga donde cogían el pescado. Pero eso pasa mucho que cuando muchas personas, hablando de esa miseria externa, esas personas de pronto tomaban eso de la naturaleza y iban a Bavaria todos los fines de semana
y dejaban todas sus ganancias allí, o sea, es decir, que le daban la platica a la industria, en cosas que de pronto no era necesario. Pero siempre que había esa ola en que llovía, la ciénaga se rebosaba y ellos no tenían qué comer, no tenían cómo alimentarse, y entonces muchas personas ayudaban a esas personas. Pero también cuando uno comienza a despertar y uno tiene que también ayudar a la gente, hay una parábola, no sé, creo que no hay que darle el pescado a la gente o a las personas, sino también hay que enseñarlo a pescar, porque muchos de nosotros siempre estamos esperando que nos den caridad, porque estamos necesitados, pero no siempre estamos necesitados. También tenemos que aprender a buscar la solución. Entonces es importantísimo trabajar esa caridad consciente y se empieza con nosotros mismos. Bien, hemos llegado al final de esta nueva emisión de su programa Gnosis Siglo XXI. Hoy les acompañamos Adriana Guenaga, Tomás Tobar, en los controles Leonardo Rivera y esta servidora Beatriz Fernández. Para todos, paz inverencial.